Diego Santilli demuestra su enojo ante el rechazo de la casta al DNU de Milei. Te dejo con la nota. La difícil misión de explicarme y de explicar qué pasó ayer en el Senado, más allá de no ser vos un senador. Explícame qué pasa por la cabeza de la política. Lo mismo que me pregunto yo. Llega un presidente que no viene de la política tradicionalmente. Y por primera vez en la historia de un Senado, la política le dice que no a un presidente que no viene de la política. Un presidente que empieza a discutir las cosas que discutimos a menudo aquí y en todos otros lugares de la sociedad. Yo más temprano leí un resumen de 30 puntos del DNU. ¿Cómo haces para rechazar eso? Tal cual. ¿Cómo haces para rechazar eso? ¿Cómo haces para rechazar un pacto, el Pacto de Mayo, donde te plantea cosas que las discutimos en Argentina hace 30 años? ¿Vos decís que esto está rechazando el Pacto de Mayo? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, escucho a algunos hablar, los mismos que pidieron diálogo, los mismos que pidieron un trabajo intenso, que, bueno, vamos a ver el pero. ¿Viste el pero? Ahora, la Argentina está muy mal. Es un paciente en coma farmacológico y un gobierno que llega está tratando de evitar lo peor que le puede pasar a un país, que es una hiperinflación. La hiperinflación es 80 de pobreza, es destrucción de toda la economía de un país y volver a arrancar desde el subsuelo más bajo que puedas conocer. Bueno, en ese camino presentó un DNU que habla de muchos de los temas que nosotros necesitamos. Ejemplo, ley de alquileres. Ley de alquileres que el Congreso tuvo más de 2 años para tratar de derogar algo que fracasó. Vos como gobierno podés sancionar una ley. Si no funciona, la tenés que cambiar, la tenés que modificar porque te puede pasar. Te voy a dar otro ejemplo, una ley fracasada de muchísimos años, la de las multas, que multiplica las indemnizaciones que no se las lleva el laburante. Entonces, planteó una reforma laboral donde hay una mayoría de acuerdo, modo y forma de contratación, en terminar con las multas. Ahí hay que hablar con la justicia, ¿no? Porque encima la CGT la judicializa y le dan la razón. La Corte podría apurarse, ¿no? De paso podría apurarse. Pero yo te digo, hay temas muy importantes ahí adentro. Terminar con este tema de la ley de góndolas, terminar con la ley de abastecimiento, cosas que son ya anacrónicas de muchos años. Está bueno lo primero que dijiste, es un gobierno que no viene de la política y la política por primera vez en la historia le rechaza un DNU, porque hay que recordar que la política nunca rechazó ningún DNU de ningún presidente que era de la política. Absolutamente. Es maravilloso, entonces, es la política diciendo, no sabe qué, no sos de la política, quédate afuera, nosotros nos interesa seguir con los negocios. Y algo más grave, no es contra Milei, porque es contra la gente, es contra los argentinos. Seguro. Esto es lo más grave. Ahora, es contra la gente y los argentinos, pero además no es a favor de un status quo de curro y de negocios, porque vos lo dijiste más temprano, leíste la lista completa de esto. Como si leemos la lista completa de los fondos fiduciarios. Absolutamente. Uno diría que además del Congreso debería intervenir la justicia, porque es un curro atrás del otro, garantizando privilegios para un montón de gente, algunos de los cuales todavía Milei ni siquiera empezó a avanzar en desarmarlo, que hasta hay una crítica con eso. Pero ¿no debería la justicia avanzar también? Atrás de todos estos temas hay alguien que se benefició. Pero sí, estamos 100% de acuerdo. Estamos 100% de acuerdo. A ver, tenés un presidente que dijo lo que iba a hacer antes, que ganó con una mayoría contundente, que no tiene un gobernador, que no tiene un intendente, pero que tiene toda la voluntad de hacer las transformaciones que hay que hacer. Lo mínimo que tiene que hacer la política es darle herramientas e instrumentos. Si vos me preguntás, el que está en la oposición tiene que plantear, bueno, después lo juzgo. Pero no puede ser que le corten la herramienta de arranque. No. Sobre todo es una herramienta para sacar a los argentinos del pozo. Pero bueno. No, sobre todo, además es la primera vez que pasa esto. Pero yo ayer me dediqué un rato a escuchar algunos discursos, sobre todo de aquellos que eran oficialistas y que convirtieron al Parlamento en una escribanía de gobierno, después lo cerraron al Parlamento, después autorizaron, o sea, no se metieron con DNU, por ejemplo, el de en la pandemia meter presa a la gente. Por ejemplo, especificación asimétrica, ¿no? O sea, entonces después vos decís, está bien, después el Parlamento, tiempo después, subsanó la especificación asimétrica. Tiempo después. Sí, pero cuando la establecieron fue por decreto en base a una delegación de facultades. Claramente, claramente. Vos decís, es obstruir, es obstaculizar, es lastimar a alguien que no viene de la política y que intenta hacer un cambio profundo. Me escribe una